Importante este taller, o por qué lo quise traer a colación, porque nosotros cuando realizamos este taller, no sé si algunos recuerdan, pero ya era de hermenéutica, que también es sobre lo mismo, pero lo estuvimos viendo solamente los varones. Nos reuníamos los días jueves los varones y ahí estuvimos compartiendo el taller de hermenéutica. Fue un taller más largo, más extensivo, más profundo también. Y la idea de este taller que vamos a comenzar el día de hoy es poderlo hacer de la manera más práctica posible para que todos los hermanos aprendan a leer de una manera correcta la Biblia, puedan interpretarla y aplicarla, pero de la manera más práctica posible, porque usted sabe que a veces uno se complica. No sé si mi hermano Marco se acuerda cuando si usted se ha comprado esos materiales, intenté explicarle algunos, pero después si no está en la práctica, es como que después usted ve todo en japonés, en chino, ¿cierto? Y en vez de uno ayudarse a ver mejor, como que termina enredándose o complicándose. Entonces, esa es la idea y el propósito de este taller, hacerlo lo más práctico posible. Por eso que le puse, en vez de colocar hermenéutica bíblica, traté de usar palabras más entendibles, lectura eficaz de la Biblia. Ese es el taller que comenzamos el día de hoy. Hoy en nuestra clase número 1. Y también me gustaría saber, hermanos, algunos de ustedes, ¿qué es para usted la Biblia? Si puede decirlo en una oración, ¿qué es para usted la Biblia? Un conjunto de libros. ¿Alguien tiene alguna otra definición de qué es para usted la Biblia? Aparte de ser un conjunto de libros, es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Ya, entonces tenemos un conjunto de libros, es la voz, es la palabra de Dios. ¿Qué más pueden decir sobre la Biblia? ¿Qué es para nosotros la Biblia? Nuestra norma de conducta, pues. Nuestra norma de conducta de fe también. ¿Ven? Ya entonces más o menos podemos decir que cada uno ya tiene un bagaje de qué es para usted la Biblia, ¿cierto? Y para nosotros los cristianos la Biblia es la revelación divina de Dios. Este no es un taller de bibliología específicamente, ¿cierto? Donde ahí tratamos la inerrancia, la infalibilidad, la inspiración, la iluminación y todas esas cosas. Eso va más enfocado a lo que es el estudio de la Escritura. Pero no obstante, para que nosotros podamos tener una lectura eficaz de la Escritura, de manera resumida hay que sentar esas bases de conocer un poco sobre la Escritura. Entonces, para nosotros la Biblia es la revelación de Dios, el mensaje de Dios al mundo. Como pueden ver ahí, dice, para los cristianos la Biblia es la revelación divina, el mensaje de Dios al mundo. ¿Por qué es importante la Biblia? Ahí habían algunas definiciones muy acertadas, porque la Biblia, hermanos, descubre la mente de Dios. Si Dios, tenemos que entender que la Biblia tiene una autoría doble o una doble autoría. ¿Por qué? Porque el principal autor de toda la Escritura, yo creo que usted sabe quién es. Dios. Es Dios. Entonces, Dios es el autor principal, pero luego hay autores también humanos. Dios utilizó a seres humanos, ¿cierto? Utilizó sus plumas, los inspiró a través del Espíritu Santo para que ellos pudieran escribir. Entonces la Biblia es de autoría doble. La principal es Dios, es la fuente, pero Dios usó a seres humanos. Por lo tanto, cuando muchas veces se nos dice a nosotros, no, yo no creo en la Biblia porque la escribieron los hombres, y nosotros decimos que sí la escribieron los hombres, pero los hombres fueron la mano de Dios, ¿cierto? Que es el autor principal. Y la Biblia descubre la mente de Dios. ¿Por qué? Porque en la Escritura, ¿qué tenemos nosotros? Obviamente, me imagino que es todo lo que Dios le plació revelarse de sí mismo. Lo tenemos en su palabra. La Biblia, ¿qué también nos puede mostrar? La Biblia nos revela cuál es la voluntad de Dios. La Biblia también nos describe cuál es la obra de Dios.
Y la Biblia también llama a cada uno de nosotros a la fe en Dios. Entonces, ahí usted puede ver, la Biblia descubre la mente de Dios, revela la voluntad de Dios, describe la obra de Dios y llama al lector a la fe en Dios. Bien, esto también es importante. La Biblia nos dice quiénes somos, por qué existimos, por qué estamos tan desordenados, cómo debemos relacionarnos con Dios y cómo se arreglará todo algún día. Yo no sé si ustedes, a través de la lectura que han tenido por la Escritura, han visto cómo se describe o qué calificativos se le dan a la Escritura. Por ejemplo, la Biblia, palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras. ¿Cómo dijo? Algunos, no, pero la Biblia en sí, cuando la Biblia habla en sí, ¿qué calificativos la Biblia da de sí misma? No que las personas dicen de ella, sino que cómo la describe. Por ejemplo, como la luz que alumbra nuestro camino. En otro sector, exacto, es lumbrera, es una lámpara, ahí está usando una imagen, ¿cierto? Es una lámpara que ilumina, es más dulce que la miel, dice el salmista. ¿Qué más dice? Ustedes yo creo que sí saben muchas definiciones. ¿Qué más han escuchado que la misma Biblia dice o cómo los autores la han descrito? Ya vimos que es luz para guiar a los perdidos. La voz de Dios. ¿Qué le tienen que darle de repente a los enfermos? Medicina, ¿cierto? Es medicina para los huesos. O sea, dése cuenta, hermano, todo lo que Dios mismo dice de lo que es la Biblia. Porque aunque lo escriban los autores, es Dios diciéndonos, mira, la Biblia es luz, es lámpara. La Biblia es mi palabra. La Biblia es medicina. La Biblia es más dulce que la miel. ¿Qué más es la Biblia? La Biblia es sabiduría para corregir a los necios. Es una fuente inagotable de agua viva. La Biblia es pan de vida. ¿Se da cuenta? Hay muchas descripciones. La Biblia es inspiración para alegrar a los que están afligidos. ¿Qué más? ¿Qué se echa usted en el cabello después del champú? La Biblia es bálsamo para curar a los ciegos. Obviamente no es bálsamo para lavarnos el cabello, pero la Biblia es un bálsamo, ¿cierto? Para curar a los ciegos. ¿Qué más? Dice... Eso la misma Biblia lo describe, los autores van describiendo cómo ellos ven la Escritura. Por ejemplo, el salmista así describía la Biblia y daba ciertos calificativos de la Biblia. ¿Qué más es la Biblia? La Biblia es más valiosa que ¿qué? ¿Qué es lo que más hoy en día es de color amarillo, es un metal? La Biblia es más valiosa que el oro puro. Es más dulce que la miel, también habíamos dicho. Se da cuenta que si usted empieza a reunir, bueno, de entre todas las descripciones que se dicen, usted puede notar, hermano, que la Biblia tiene todo. De alguna manera, pase nomás adelante. Si usted se da cuenta, la Biblia de alguna manera, Dios nos dice a través de su palabra que tiene muchas cosas. Entonces, ¿qué es la Biblia? Nuestro hermano Eduardo nos dijo más que nada una definición de la palabra Biblia, ¿cierto? Cuando se preguntó. Yo sé que algunos ya por lo menos la conocen. Entonces, la palabra Biblia no se encuentra en la Biblia. No está en la Biblia, ¿cierto? La palabra Biblia viene del griego antiguo biblos. Ahí está en cómo también se escribe. Y significa libros. Esta palabra deriva de biblos o biblos, que es un término relacionado
con el papiro usado para escribir. No sé si ustedes saben lo que es el papiro. Provenía de una planta, ¿cierto? Y era como lo más parecido al papel en esos tiempos. Y esa planta siempre se daba, o con mayor probabilidad había más, en Egipto. Entonces de ahí, ellos, lo más parecido donde ellos podían escribir, como no había papel, papiro. Entonces, con el tiempo, el término comenzó a utilizarse para referirse a los escritos sagrados del cristianismo, hasta convertirse en el nombre propio de la Biblia. La expresión Santa Biblia, que también es un calificativo, santa, destaca que este libro es considerado sagrado por los creyentes cristianos. ¿Por qué? Porque la palabra Biblia, hermano, se podía usar para cualquier cosa. Porque como es libro, usted podía decir Biblia del mecánico, Biblia del contador, Biblia de lo que usted pudiera colocarle. ¿Por qué? Porque significaba libro. Entonces, más adelante su término fue como solamente enfocándose a la escritura, a la Biblia. Y ahí está, un papiro era un material antiguo, usado para escribir, parecido al papel. Se fabricaba con una planta llamada papiro, que crecía principalmente en Egipto. Con ese material se hacían rollos donde las personas escribían textos, cartas y libros antes de que existiera el papel moderno. La estructura de la Biblia. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben aproximadamente en cuánto tiempo se escribió la Biblia desde el primer hasta el último libro. ¿Cuántos años aproximadamente, en cuántos años se escribió? Se dice aproximadamente que es entre 1500 y 1600 años que se tomaron para escribir toda la Biblia, de principio a fin. Ya la mayoría también le agrega 1600, pero casi todos lo citan alrededor de 1500 años. Ahora, no sé si ustedes saben por cuántos autores se escribió la Biblia. No cuántos libros tiene, sino por cuántos autores. Aproximadamente, recordemos que son aproximados. No es que vamos a dar aquí el detalle específico. Ya, es una respuesta. ¿Alguien sabe o alguien piensa más, menos? Unos 42. 42 autores. Algunos conocidos, recuerden que hay autores que son desconocidos igual. ¿Ya? Entonces, por eso son aproximados. Recuerden que ¿cuántos autores? No cuántos libros, ¿cuántos autores? La Biblia, hermano, fue escrita por aproximadamente alrededor de 40 autores diferentes. ¿Cuántos testamentos tiene la Biblia? Ya. La Biblia entonces tiene 2 testamentos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento, yo sé que muchos la saben, es un pacto, ¿cierto? Antiguo pacto y nuevo pacto. También sabemos, como yo les decía en un comienzo, que como no es una clase específica o profunda de bibliología, que es el estudio de la palabra de Dios o de la Biblia, no voy a estar tocando temas como la inspiración, la inerrancia, la infalibilidad de la Escritura. Tampoco voy a estar viendo cuántos libros tiene la Biblia en hebreo, ¿me entiende? Porque son diferentes. Recuerden que nuestra Biblia separa el libro primero de Reyes en 2, cuando es uno solo. Por eso es que tenemos un poquito más de libros, ¿ya? También tenemos que entender que nuestras Biblias, hermanos, están ordenadas teológicamente. O sea que por temas la ordenaron, pero no están ordenadas cronológicamente. Hoy en día, gracias a Dios, hay Biblias que usted puede adquirir que vienen en un orden
cronológico. ¿Ya? Hay muchas Biblias que usted puede adquirir en orden cronológico si le gusta estudiarla cronológicamente. ¿Ya? Y otras Biblias que son como las nuestras, las que usamos normalmente, vienen en orden teológico, por temas. Por eso que de repente usted cuando empieza leyendo libros, o por ejemplo del Antiguo Testamento, que usted siente que ya leyó parte de acá y de repente aparece por acá y otra parte aparece el autor hablando de otro por acá, de ciertos personajes como mezclados. Cuando usted va al Nuevo Testamento, podríamos decir que uno de los libros, o el primero de los libros que podría estar en el Nuevo Testamento, debería ser Santiago o Gálatas. Pero el orden ha sido Mateo, los evangelios, ¿cierto? El primer libro del Antiguo Testamento se dice que el que debería ser el primero por los años es Job, por las cosas que relata. Entonces, nuestras Biblias, hermanos, están en orden teológico y no cronológico. Entonces, hemos visto que tiene dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la Biblia comienza a hablar sobre la creación, relata la historia del pueblo judío hasta el tiempo de Cristo. Y el Nuevo Testamento, hermanos, todo lo que está acá, hoy en la noche o mañana, ustedes lo van a tener en un PPT, ¿ya? Para que estén ahí 100% atentos a la clase. Todo eso lo van a tener, es de ustedes. Así que el Nuevo Testamento registra el nacimiento de Jesús, su vida y ministerio, además del de sus discípulos, que fue realizado después del Maestro cuando fue crucificado. Y cubre el Nuevo Testamento un periodo menos de 100 años. El Nuevo Testamento, ojo, cubre un periodo menos de 100 años. No alcanza a cubrir 100 años, que ese es el periodo primitivo que algunos le llaman, ¿cierto? Después de Cristo. Recuerde, AC, antes de Cristo, DC, por si algunos no han visto esas letras, ¿cierto? Después de Cristo, ¿ya? Entonces, el lenguaje, el Antiguo Testamento, yo no sé si ustedes saben en qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento. ¿No hay arameo? O sea, griego, romano. Ya, son respuestas, no tengan miedo. No tengan miedo en decir, ustedes digan lo que piensan, porque así yo también voy escuchando lo que ustedes piensan. Hebreo, por acá dijeron arameo, nuestro hermano Egipto, miren, nuestro hermano Manuel, está recién en las cosas del Señor y qué bueno, hermano, que también opine, porque eso también nos anima a enseñar acá. ¿Tiene usted alguien otro idioma? También se dijo griego, también escuché. El Antiguo Testamento, hermanos, mayormente fue escrito en hebreo, mayormente. Y hay ciertas secciones que están en el libro de Daniel y en el libro de Esdras que se escribieron en arameo. Podríamos decir entonces que el Antiguo Testamento, siempre hay que decir esto, mayormente fue en hebreo y partes en arameo, ¿ya? Ahí yo más o menos les tengo los pasajes que probablemente ahí contienen arameo. Daniel, su referencia, Esdras también su referencia. ¿Y dónde aprendieron el arameo? Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Allá se mezclaron con el idioma allá de los gentiles y nace ese idioma arameo, ¿ya? Entonces, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Es necesario siempre agregarle que es koiné. No es un griego como el que usaban los filósofos, Platón, por decirlo de alguna manera, sino que fue koiné. La palabra koiné significa el griego común. Era el griego que se usaba como el inglés de hoy. Para comunicarse así en la mayoría de los lugares, ahí se usaba el griego koiné, que se usaba mayormente en el tiempo de Jesús, de los apóstoles, y que, gloria a Dios por eso, porque como era un idioma común, podían predicar a diferentes lugares, acceder y entender el griego koiné. Ahora, la palabra griega, bueno, ya la vimos, testamento, es sunteke, significado de un acuerdo o un pacto suscrito por las partes contratantes.
¿Cuántos libros, hermanos, ustedes creen que tiene en totalidad la Biblia entera? Ya, vamos, mis hermanos. Pero igual, no tengan miedo. ¿Cuántos piensan? ¿Cuántos libros en total? Recuerden que ya vimos los autores, aproximadamente 40 autores. ¿Cuántos libros ustedes piensan que tiene la Biblia? Vamos soltando números, no tengan miedo. 130. Vamos los eruditos, los académicos. 66, 40, ¿qué más? 76, 80 dicen por allá. En total. 65 he escuchado también acá. 60 también estoy escuchando. 69 también estoy escuchando. Veamos. La Biblia tiene 66 libros, pero recuerden que estamos hablando de la Biblia de nosotros, la que ocupamos nosotros, ¿ya? Porque la otra Biblia no tiene primero y segundo de Reyes, sino que Reyes nomás solamente, ¿ya? Entonces, tiene 66 libros. ¿Cuántos de esos 66 libros ustedes piensan que tiene el Antiguo Testamento? Veamos si tiene 39. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Ya. Ahora sí que lo otro es fácil. Si son 66 en total, el Antiguo tiene 39. Son 27. No le va a preguntar a ChatGPT cuántos tiene ahora el nuevo. 27. ¿Cuánto? 27. ¿Están seguros? Voy a usar la matemática. Veamos. 27. Bien. Entonces ahí tenemos que la Biblia en total tiene 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. ¿Se dan cuenta que son cositas que se nos olvidan? Sí. Y que de repente es bueno traerla a colación porque nos refresca la memoria. Entonces es muy bueno eso. Aquí sí que voy a ponerme bien agudo, porque si nos costó decir eso, me imagino que entonces usted probablemente no sabe cuántos capítulos tiene la Escritura. Capítulos. ¿Cuántos capítulos en total? Ahora, aclaro, como dije anteriormente en el principio, no estamos en un curso de bibliología donde vamos a ver que la Biblia no tenía capítulos, no tenía versículos, se escribía todo de recorrido, el hebreo se leía al revés. Ya no estamos en ese curso, pero es necesario saber y recordar estas cosas antes de tener una lectura eficaz. La Biblia, hermanos, contiene 1189 capítulos en total. 1189 capítulos en total. Vamos a ver. Bien. Entonces, si la Biblia tiene 1189 capítulos en total, ¿cuántos capítulos piensan ustedes que tiene el Antiguo Testamento? Pero igual pueden decir números. ¿Alguien? 700 capítulos, ¿eh? Ahí. Por ahí andamos cerca. No puede ser el doble, porque está hablando del Pentateuco. Es del Antiguo, todo el Antiguo completo. 800, ya nos vamos acercando, hermano Manuel, con la cifra que usted está diciendo, nos vamos acercando. Ya. La Biblia, mira, aquí dijeron 700, el hermano Manuel se acercó más, dijo 800 por ahí. La Biblia contiene 929 capítulos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver si es verdad. 929 capítulos tiene la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Y cuántos capítulos tiene el Nuevo Testamento? Sin usar calculadora. ¿Recuerda ahí el total? 1189
929 tiene el Antiguo. 270. Casi. El Nuevo Testamento, hermanos, tiene 260 capítulos. Vamos a ver. Sí. 260 capítulos. Y ahora, más agudos todavía. Versículos. ¿Cuántos versículos creen ustedes que tiene la Biblia en total? En total. Versículos. En total. Unos 10.000. Por allá algo se hace por ese lado. ¿Y acaso más? 12.000, ya voy a tirar un número. Vamos acercando, ¿no? 12.000. Pero igual estamos lejos. Ya son unos 14.000. Nos acercamos a la mitad. La Biblia, hermanos, en total tiene 31.102 versículos. Vamos a verificar. La Biblia contiene un total de 31.102 versículos. Entonces, de esos 31.102 versículos, la Biblia contiene 23.145 versículos en el Antiguo Testamento. Verifiquemos. 23.145 versículos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, 7.957 versículos. Verifiquemos. 7.957 versículos. Ahora, los 31.102 versículos y lo que se dice de cuánto hay en el Antiguo y en el Nuevo, es lo que más, en donde más están de acuerdo todos, porque según la Biblia, por ejemplo, si usted toma la Biblia de Jerusalén o toma una Biblia, pues toma una Biblia de versión dinámica, tiene menos versículos. Entonces, lo que todos más apoyan, podríamos decir, son esa cantidad. Pero según la versión, puede bajar un poquitito más. Pero eso es lo que, por decirlo así, se sostiene. ¿Ve? Ahí puse también una nota. Estos números pueden variar ligeramente según la versión de la Biblia. Pero los datos anteriores, todo lo que está arriba, son los más aceptados tradicionalmente. ¿Sabe de qué manera yo me aprendí todo esto? En esos papelitos de colores, esos cuadraditos de colores, fui escribiendo todo lo que ya hemos visto en números y lo pegué en la parte de atrás, como mi carcasa del teléfono es transparente, los pegué atrás. Tenía un torpedo. Entonces, cada vez que sacaba el celular, como en lo que más sacamos, lo daba vuelta y iba repitiendo. Todas las veces que sacara el celular, era como mi condicional entrarlo, pero tenía que leer, repetir. Y ahí se va grabando. Bien, ya hemos visto cuántos testamentos, hemos visto cuántos autores, en cuántos años. Entonces son 2 testamentos escritos a lo largo de 1500, 1600 años, por 40 autores aproximadamente, con un total de 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo Testamento. Hemos visto la cantidad de capítulos y versículos. Pero también la Biblia, hermanos, contiene diferentes géneros literarios. ¿Ya? Por eso que es importante dentro de todo, para que nosotros podamos proceder a tener una lectura eficaz de la Escritura, necesitamos primero saber todos estos datos, saber con lo que a dónde nos vamos a adentrar. Entonces, es necesario saber que la Biblia tiene diferentes géneros literarios. Porque, por ejemplo, yo le hago esta pregunta. Si usted recibe un poema, ¿podría leerlo de la misma manera que lee el libro de Condorito? No es lo mismo, ¿cierto?
O si usted está leyendo, por ejemplo, una carta de amor, no lo va a leer como lee la Apocalíptica o el libro de Apocalipsis, donde está lleno de símbolos y cosas así. Entonces, se da cuenta que, por ejemplo, el libro de Proverbios, que es un libro de mucha sabiduría, de consejos sabios, tristemente sucede que muchas personas, al no saber el género literario de Proverbios, toman todo lo que dice Proverbios como que es una promesa que se va a cumplir sí o sí. Y son dichos, muchos son dichos sabios, son consejos sabios. Porque, por ejemplo, cuando dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y yo le pregunto, si usted me dice que eso es una promesa, por no entender el género literario, ¿cuántas madres han dedicado toda su vida criando al niño en la iglesia, llevándolo, y cuando fue grande, se fue al mundo y murió en el mundo? ¿Por qué? Porque no es una promesa incondicional. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque hay que entender qué género literario es donde se encuentra ese versículo. ¿Me entiende? Entonces, de esa manera usted va a entender, oye, ¿por qué entonces hay tantas madres que dicen, no, yo me aferro a esa promesa? No es una promesa. Y usted, cuando empieza a tener una lectura eficaz, se va a dar cuenta que no es una promesa. Es un consejo sabio, de que hay muchas más probabilidades de que usted, al instruir al niño en sus caminos, en los caminos del Señor, hay menos probabilidad de que se aparte. Pero no es una promesa incondicional, ¿ya? Porque hay que entender el género literario. Ahora también, por ejemplo, hay géneros que son narrativos, históricos también. Por ejemplo, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos está recién comenzando la iglesia. Se está narrando la historia de cómo nace la iglesia. Entonces, todo lo que está en los libros de los Hechos no es para que nosotros lo apliquemos y lo vivamos. No todo es así. Entonces, ahí tenemos que, en la lectura eficaz que vamos a tener, tenemos que saber a decir cuáles son los principios que yo tengo que aplicar de aquí a mi vida que se aplican hoy. Porque, por ejemplo, ya, imagínense que vamos al Antiguo Testamento. ¿Hay promesas o no que son para la nación étnica de Israel? ¿Hay o no hay? Hay muchas. Entonces, cuando usted saca un pancito de vida y dice, yo te daré por herencia las naciones y todo lo que pisares y todo eso será tuyo, y usted, como no sabe dónde se encuentra ese pasaje, su género literario y a quién Dios le estaba hablando en ese momento, usted va a decir, me aferro a esta promesa. No era para usted, era para el pueblo de Israel. Entonces, por no entender en dónde se encontraba ese texto, que hay un contexto histórico, gramatical, entonces usted, ¿qué va a hacer? En vez de interpretar bien la Biblia, la va a distorsionar. Y todas las promesas que a lo mejor eran para Israel, usted se las va a querer aplicar a usted. Y otro que diga, yo soy literal. Sí, usamos la hermenéutica histórico-gramatical literal. La usamos. Pero eso no quiere decir que nosotros todos lo vamos a tomarlo como literal. Respetamos también los símbolos. Por ejemplo, ¿se imagina usted si llega ese texto que, si no mal recuerdo, está en Mateo, donde dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano, córtatela. Si tu pie, córtalo, porque es mejor que uno de tus miembros se pierda, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y usted, a lo mejor, como no sabe el género literario y piensa que Dios le está mandando eso, ¿se imagina usted si su ojo le hacen pecar y usted se lo va a sacar? Si su mano le da ocasión de pecar, usted va a pescar un serrucho, se la va a serruchar, se la va a cortar. Si su pie, ¿qué va a hacer? Se lo va a recortar. Porque ahí está hablando que todo aquello que le hace pecar a usted, que él es piedra de tropiezo, eso tiene que cortar. Pero se da cuenta que si lo aplicamos literalmente, hermanos, usted estaría manco, ciego. Vendría el puro, habría que traerle el puro tronco a la iglesia y sentarlo ahí, el puro tronco. Se da cuenta que es muy importante, hermanos, entender cuando uno toma un pasaje, decir
¿Qué género? Esa es la primera pregunta que yo trato de hacerme cuando estudio un pasaje. ¿Qué género literario es esto? ¿Es narrativa? ¿Es poesía? ¿Es historia? ¿Es epistolar? Para poder interpretarlo bien. ¿Esto es simbólico? ¿Es una metáfora? ¿Se entiende entonces? La Biblia tiene diferentes géneros literarios. Por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes conoce alguno, como los que ya he nombrado algunos. Por ejemplo, que conversamos siempre. Honra a tu padre y a tu madre. No, género literario. ¿Qué género literario? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que podamos entender un poquito más. Miren, ya, género literario, histórico o historia. Ahí hay un género literario. Otro género literario, ley. Otro género literario, sabiduría. A eso me estoy refiriendo. ¿Qué otro género literario piensan que tiene la Biblia? Lírico. ¿Qué otro género literario? Profético. Profético, ahí hay un género literario, correcto. Apocalíptico, como había dicho, Apocalipsis y Daniel, tiene mucho simbolismo también. ¿Qué otro género literario ustedes pueden? El narrativo del libro de los Narrativo, ¿cierto? Hay narrativa. Los evangelios también tenemos narrativa. El cantar de cantar es lírico. Porque yo decía género lírico. Puede ser poesía, Lírico. ¿cierto? Se llama género lírico. No sé si lo llamarán así, pero yo conozco que es poético o poesía. Entonces, profecía, evangelios, ¿qué más? ¿Qué más usted? ¿Qué nosotros estamos leyendo todos los domingos? ¿Cómo se llaman? epístolas. Epístolas o Cartas. cartas. ¿Y sabían ustedes que no es lo mismo? No está mal si decimos epístola o carta, no está mal. Pero si queremos ser agudos, las cartas iban dirigidas a una persona en particular. Y las epístolas iban dirigidas a todas las iglesias. Pero no hay problema en que digamos carta o epístola. Termina siendo una carta. ¿Ya? Su género es carta o epístola. ¿Qué tratan las epístolas? Las epístolas tratan problemas particulares o específicos que las iglesias estaban teniendo. Cómo conducirnos a través de la revelación del Señor. Entonces tenemos epístolas, apocalíptica. Por ejemplo, historia. Los libros de historia sirven para describir acontecimientos históricos tal y como sucedieron en el pasado. También pueden instruir y advertir. Algunos ejemplos son Génesis, Ruth y Hechos. Ley. Los libros de la ley cuentan cómo Dios quería la antigua nación de Israel, que la antigua nación de Israel funcionara en el ámbito religioso, político y social. Algunos ejemplos son Levítico y Deuteronomio. Sabiduría. Los libros de sabiduría son colecciones de dichos sabios destinados a guiar la relación con Dios y con los demás. Algunos ejemplos son Job, Proverbios, Eclesiastés. Poesía. Los libros de poesía son formas poéticas de alabanza a Dios o de gratitud por sus dones a la humanidad. Algunos ejemplos son los Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Proféticos. Los libros proféticos contienen predicciones de acontecimientos futuros, advertencias y predicaciones que llaman a la gente al arrepentimiento y a la obediencia. A veces son al mismo tiempo esperanzadores y terribles, al predecir bendiciones y ayes o juicios de parte de Dios. Algunos ejemplos son Isaías, Jeremías y Malaquías. Evangelios. Los evangelios son breves biografías de Jesús. Hay 4, cada uno escrito por un autor diferente, con un propósito distinto. Mateo, Marcos, Lucas
y Juan. No sé si ustedes se recuerdan del taller de hermenéutica donde vimos que cada uno de estos autores le está escribiendo a una audiencia que es muy diferente. Mateo le está escribiendo a ¿quiénes? No sé si se recuerdan. ¿Cuál era la audiencia de Mateo? Los judíos. A muy diferencia de Lucas. ¿A qué? Exacto. Lucas no le escribe a los judíos. Lucas está escribiendo a gentiles, específicamente a Teófilo. Y Lucas escribe, ¿cierto?, 2 tomos. Lucas y Hechos. Y Lucas es el único autor de toda la escritura gentil. ¿Cierto? Griego, gentil. Y todos los demás, judíos. Entonces, también vimos a quién se dirigía Marco, a quién se dirigía Juan. A Juan se le conoce como Juan el teólogo, no porque estudió teología, sino porque lo que escribía, cada palabra tiene una profundidad. Como por ejemplo cuando dice el verbo, el logos, la palabra, y cada de eso, hermano, tiene mucho. Epístolas. Las epístolas son cartas que suelen tener una sección dedicada a enseñar la verdad sobre Dios y otra dedicada a decirle a la gente cómo vivir a la luz de esa verdad. Algunos ejemplos son Romanos, Tito, Efesios, Gálatas, Primera y Segunda de Pedro, Santiago y así. Y si ustedes cuando empiecen a tener, hermanos, y empecemos a ver cómo tener una lectura eficaz, se va a dar cuenta que, por ejemplo, Pablo en Efesios, primero pone toda la base teológica. Y de la mitad de Efesios para adelante, cómo se lleva todo eso a la práctica. Primero enseña la teoría y luego Pablo pone después cómo tiene que practicarse toda la teoría que le enseñó a la iglesia. Toda la teología que le enseñó a la iglesia. En Gálatas también lo vemos. Pablo empieza a definir qué es el Evangelio y después nos enseña cómo vivir ese Evangelio. Entonces ahí usted se va dando cuenta en la lectura eficaz cómo cada autor dice, ya el autor primero empieza enseñando esto y después nos lleva a la práctica. Usted va a empezar a tener esa lectura y le va a beneficiar mucho. Apocalipsis. Los escritos apocalípticos son una forma específica de profecía que predice el desastre y la destrucción. Las imágenes y el simbolismo son los principales recursos utilizados para comunicar su verdad. Algunos ejemplos son Daniel y el Apocalipsis. Por eso que al tener diferentes géneros literarios, ¿por qué usted cree que hay hermanos nuestros en la fe que interpretan Apocalipsis de otra manera? Como que, por ejemplo, nuestra postura, podríamos decir, algunos dicen el milenio es literal, otros dicen el milenio es simbólico. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque las interpretaciones van variando, aunque es una sola la correcta. ¿Quién la tiene? Solo Dios lo sabe. Cada uno afirma lo que en su conciencia ya lo tiene como convicción que esa es la verdad. Si son 1000 años simbólicos o son 1000 años literales. Eso es según la hermenéutica que cada uno tiene. Ya hay diferentes tipos y por eso que hay estas como ciertas divisiones dentro del mismo contexto escatológico de las cosas del fin. Ahora, viendo lo que hemos visto, hermano, valga la redundancia, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Conocer a Dios. ¿Qué más pueden decir? Aprender, podríamos agregarle aprender de Dios, ¿cierto? Conocer a Dios, aprender de Dios. Conocer sus demandas. Aquí yo puse una definición. La Biblia existe para impartir la verdadera
y sólida sabiduría de Dios a la humanidad. A través de la Biblia es que llegamos a un conocimiento adecuado de Dios y de nosotros mismos. Para entendernos a nosotros mismos, necesitamos conocimientos que vengan de afuera. Si queremos entender cómo es debido a este mundo, necesitamos un conocimiento que venga de afuera de este mundo. La Biblia es la fuente de ese conocimiento, es la revelación especial que Dios hace de sí mismo. ¿Se recuerdan en el taller de evangelismo donde vimos que Dios tiene dos tipos de revelaciones? Dios tiene la revelación general y Dios tiene la revelación especial. La revelación general es toda su creación. La creación le dice al hombre que hay un creador. Pero la revelación especial es la palabra de Dios, donde Él ya muestra, ¿cierto?, al hombre de manera más específica qué propósito tiene Dios con el hombre. Ahora, aquí yo marqué también de otro color para que viéramos cuál es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es mostrar a la humanidad quién es Dios y su plan para salvar a la humanidad de su pecado a través de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de toda la Escritura. Es el propósito de Dios de toda la Escritura, que se armen debates habidos y por haber y que digan quién es más académico, quién es más erudito. Dios quiere a través de la palabra, hermanos, mostrarnos y revelarnos quién es Él, quién es usted, en qué condición está usted y qué hizo Dios para reconciliar a usted consigo mismo a través de su Hijo Jesucristo. ¿Se da cuenta que también se enlaza mucho con el tema soteriológico de la salvación? Ahora, ¿por qué aprender y leer la Biblia? Quizás es muy parecido a lo que ustedes me habían dicho anteriormente. Yo no sé cuántos de ustedes pueden leer, si tienen sus lentes y pueden leer, porque hay algunos pasajes que me gustaría que pudiéramos revisar. De manera voluntaria, si usted ve bien, uno de los propósitos claves, hermanos, por el cual hemos realizado este taller de lectura eficaz, es para que podamos entender también por qué leer la Biblia. Noten ahí. Yo no sé quién puede buscar segunda a Timoteo. Carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda, capítulo 2, verso 15. ¿La tiene usted? Ya. Otro que busque primera de Pedro 2.2. Recuerde que eso está casi al final. Primera de Pedro 2.2. Y el que la tenga me levanta la mano. Ya. Y ahí después seguimos con otro texto. Vamos a ver el primero. ¿Por qué leer la Biblia? ¿Qué dice, hermano, Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. ¿Se dan cuenta entonces que uno de los propósitos por el cual leer la palabra de Dios, la Biblia, cuál es? Ser un obrero Aprobado. ¿aprobado o desaprobado? Aprobado. Aprobado. Ese es uno de los propósitos por qué leer la Biblia. Número 2, o punto número 2, para crecer en la salvación. ¿Qué nos dice Pedro, mi hermano Marco, en su primera carta, capítulo 2, verso 2? Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Entonces, ¿qué hace la Biblia? Nos permite ¿qué? Crecer. ¿Para qué? Para salvación. Mi hermano Eduardo, usted puede buscar Salmo 119:11. Ahí vamos a ver
que también uno de los propósitos es para no pecar contra Dios. 109:11. 119:11. Mientras mi hermano va a buscar también, mi hermano Marco, ¿Tiene Biblia? ¿tiene también? Bueno, ya. Ayúdele usted a buscar, ¿Nuevo Testamento tiene? ya, ayúdele usted a buscar 1 Timoteo 4:6. Ayúdele usted. 1 Timoteo 4:6. Y usted me va a buscar 1 de Pedro 3:15. Mi hermano Manuel, 1 Timoteo 4:6. Y mi hermano acá, 1 Pedro 3:15. Y mi hermano Eduardo, Salmo 119:11. ¿Qué dice ese salmo? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos, Amén. para no pecar contra ti. ¿Se da cuenta entonces? ¿Se da cuenta, hermano, que al guardar la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, usted aprende más lo que a Dios le desagrada? ¿Y a qué lo va a llevar eso? Bueno, si es un verdadero creyente, a guardarse más, a santificarse más. Ahora, también para prepararnos al servicio, mi hermano Eduardo igual me va a buscar Juan 17:17, el Evangelio de Juan 17:17. Otro es para prepararnos al servicio de Dios. ¿Qué dice mi hermano Marco? 1 de Pedro 3:15. San Juan 17:17. 3:15. 1 3:15. Dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Se da cuenta que si usted no lee la Biblia, no sabe la Biblia, usted puede hacer lo que Pedro le está solicitando, o sea, lo que Dios le está solicitando a través de Pedro. ¿Y qué le está solicitando? Presentar defensa de vuestra fe, de lo que ustedes creen. ¿Con qué? ¿A garrotazo? Con amor. Amén. Entonces a veces llegan personas que nos hacen preguntas y como nosotros no sabemos de la Biblia, no tenemos cómo defender con amor nuestra fe. Mi hermano Manuel, ¿qué dice 1 Timoteo 4:6? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos aportarán en la fe, escuchando a espíritu engañadores y doctrinas de demonios. ¿Se da cuenta, hermano Manuel, que leer la Biblia le da la capacidad a usted de que cuando vengan falsos maestros no lo engañen? Y dice que muchos engañadores, muchos van a ser engañados por lobos rapaces. ¿Y qué le va a pasar a esa gente que se dice que es verdadero creyente y no lee nunca la Escritura? Lo más probable que pueda ser presa fácil de que apostate de su fe. Tampoco una persona que sabe de la Biblia quiere decir que está libre, pero es menos propensa a eso, porque tiene un poquito más amurallada la cabeza. Mi hermano Eduardo, ¿qué dice? Bueno, que vamos a ver esto, para santificar nuestras vidas. Y usted me va a buscar como está en Pedro, capítulo 1, del 14 al 19. Aquí vamos a ver que vamos a leer la Biblia para santificar nuestras Biblias. ¿Qué dice Juan 17:17? santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Se da cuenta, hermano, que dense cuenta de esto? Hay creyentes que a veces dicen, no sé cómo santificarme. ¿Cómo se santifica un creyente? Leyendo la palabra, guardándola. Guardando la palabra, poniendo la palabra. ¿Se da cuenta que la palabra de Dios santifica? Cuando se lee, sí, ese 50%, pero el otro 50% cuando esa verdad se pone por obra, usted se santifica. Y entre más Biblia, más se santifica. ¿Qué nos dice también Primera de Pedro 1, del 14 al 19?
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestras ignorancias, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como en un cordero sin mancha y sin contaminación. Se da cuenta que si nosotros no leemos la palabra de Dios, no sabemos qué cosas son las que Dios nos pide. Por ejemplo, si usted no lee ese pasaje de que Dios le está pidiendo que se santifique y se guarde en toda su manera de vivir, no en parte, en toda. Y lo tiene que hacer, ¿por qué? Porque Dios dice, santifícate. ¿Por qué, Señor? Porque yo soy santo. No te estoy preguntando. Tenés que santificarte porque yo soy santo. Entonces ahí usted se da cuenta, hermano, que esos mandatos nos tienen que llevar a obedecer, son mandatos imperativos. Ahora, para ser reverentes delante de Dios, búsqueme igual Salmo 119, 38, mi hermano Daniel, Salmo 119, 105. Amén. Ya, ¿qué nos dice el Salmo 119, 105? Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué hace? ¿Se ha dado cuenta de esos focos LED? Hay unos que alumbran poquito y otros que son bien potentes. Entonces, usted entre más Biblia conoce, su camino va a estar más iluminado, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. También nos hace más reverente delante de Dios. ¿Qué dice el Salmo 119, 38? 119. 38. Ya dice, confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Eso. Ya, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Entonces, el temor a Dios es reverencia al Señor. Bien, mis hermanos, ¿se da cuenta por qué leer la Biblia? Ah, no, que quiero ser erudito. Quiero ir ahora a pelear con los testigos de Jehová. Quiero ir a pelear con los católicos. No, hermano, el propósito es eso. Usted tiene que leer la Biblia para ser un varón aprobado por Dios, para crecer en su salvación, para no pecar contra Dios, para prepararse para el servicio de Dios, para santificar su vida, para tener temor delante de Dios, ser reverente delante de Él y para que la luz ilumine su camino. Amén. Otra pregunta. ¿Cómo conocer la Biblia? Aparte, buena respuesta. Muy buena. Y la tenía ahí en la punta de la lengua nuestro hermano, ¿eh? Muy bien, porque ¿qué pasa, mi hermano Manuel, si usted no lee la Biblia? No se puede conocer, por cierto, no se puede conocer. ¿Cómo conocer la Biblia? Aquí usted también, esto que vamos a ver, le va a servir como termómetro para ver qué parte a usted le falta. Necesito que alguien busque Romanos 10, 17. El primero que lo encuentre me dice Romanos, ¿cuánto? 10, 17. ¿Quién escribió Romanos? Amén. Ah, aleluya. Mi hermano Marco, ¿qué nos dice Romanos 10, 17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, les pregunto, ¿cómo conocer la Biblia? Es escuchándola. Porque ¿cómo viene la fe? Por el oír. ¿Por el oír a qué? ¿Los cagüines del hermano? Aleluya. No, por el oír la palabra de Dios. Amén. Escuchando la Biblia. Entonces hoy en